Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Dios que perdona las detracciones. Una aportación de nuestro hermano Marcos Querejes, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, en la lista de pecados que el Señor declara en Romanos 1, 29, 32, como evidentes en personas de baja condición moral, encontramos en un 10º lugar a los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. La persona a quien atacan los detractores puede estar presente y su intención es desacreditarla ante los demás de manera abierta y osada. Un detractor tiene la misma naturaleza y hace lo mismo que un murmurador, que ambos términos se encuentran juntos aquí no es casual. Pero la diferencia entre ambos términos es que lo que el murmurador hace en secreto, clandestinamente, el detractor lo hace de manera abierta, no susurrando al oído de alguien en perjuicio de un tercero, sino abiertamente a viva voz, tanto delante de la persona atacada, como así también delante de muchos testigos. Hendrickson explica la diferencia entre murmuradores y detractores, y dice: lo que los chismosos hacen secretamente, los calumniadores lo hacen abiertamente. Clark llega tan lejos como para traducir esta palabra detractores como los despreciadores, los que hablan contra otros, los falsos acusadores, los calumniadores. Vine agrega que también los maledicientes, es decir, los que hablan mal contra otros. Strong son un difamador, un parlanchín en contra de otra persona. ¿Usted ha sufrido el ser despreciado y acusado falsamente de manera abierta y osada por otra persona? ¿Ha hecho esto usted mismo? Bueno, es a este pecado infame, mire por donde se le mire, a lo que hace referencia el Señor aquí. Es esto lo que despierta, como todos los demás pecados, la ira y condenación del Señor. Y sin embargo, este es también un pecado que el Señor está dispuesto a perdonar en su grande amor y misericordia para con nosotros los pecadores, si tan solo depositamos nuestra fe en Cristo para ser salvos. Tal vez el ejemplo máximo de personas detractoras lo encontramos en los archienemigos del Señor Jesucristo, los fariseos. Estas personas eran muy religiosas. Sin embargo, a la hora de calumniar y hablar mal del Señor Jesucristo, su vocabulario era tan bajo y vulgar como el del populacho común. Hablaron contra el Señor de manera abierta y osada durante todo su ministerio público, y solo la gran sabiduría del Señor pudo cerrar sus bocas, y por misericordia hacia ellos, estas interacciones con los fariseos fueron preparando el corazón de muchos de ellos para el Evangelio, a fin de que pudieran alcanzar eterna salvación. Para tener en cuenta qué tan abierta era la calumnia y maledicencia de los fariseos en contra de Jesús, recordemos tan solo cómo se burlaron y lo menospreciaron durante su agonía en la cruz. Mateo 27:40 da cuenta de ello y dice: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora bien, Jesús no se bajó de la cruz en ese momento, pero sí salió de la tumba 3 días después, cumpliendo aquello que los fariseos no entendieron, de que en 3 días reconstruiría el templo que ellos derribaron, es decir, que levantaría su cuerpo vivo del sepulcro luego de que ellos literalmente lo destruyeron a través de la crucifixión. Y luego de esto, increíblemente, algunos de aquellos fariseos que habían calumniado y hablado en contra de Cristo, creyeron en él. Hechos 15:5 declara que algunos de la secta de los fariseos habían creído. Y tenemos el ejemplo extremo del apóstol Pablo, quien era un fariseo de lo más extremista y enemigo de Cristo, y luego por misericordia de Dios para con él, llegó a ser el gran apóstol especialmente enviado a las naciones. Porque dice en 1 Timoteo 1:13: antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Así que si algunos de los que calumniaron y hablaron mal de Cristo en el pasado, luego creyeron en él y llegaron a serle fieles seguidores y mensajeros, no tenemos por qué descreer que esto pueda volver a repetirse en el tiempo presente. Tal vez usted conozca personalmente a personas que hablan mal de Cristo de manera abierta y osada, y por misericordia de Dios,
es posible que esas mismas personas mañana le sean leales seguidores y mensajeros tan abiertamente osados como antes eran abiertamente opositores. Ore por esas personas. Pida a Dios sabiduría para poder hablar con ellas, sembrando el Evangelio así como hacía Cristo cuando los fariseos venían a atacarle con preguntas rebuscadas y procurando hacerle caer en la trampa de decir algo inconveniente. Sea como Jesús y permita como creyente en Cristo que el Señor hable por medio suyo. Prepárese para esto, en estudio de la palabra y oración, para que cuando aquellos calumniadores vengan a usted, pueda llevarse una buena idea de qué consiste ese evangelio que tanto aborrecen y procuran destruir, pero que en realidad ni siquiera conocen. Hasta este momento cabe preguntar, ¿orará por los detractores? ¿Será su anhelo que así como hoy se burlan y calumnian de Cristo, mañana lleguen a creer en Él? ¿Será su propósito pelear con ellos y ganar batallas dialécticas? ¿O será predicarles a pesar de su manera vulgar de hablar y ganarles para Cristo? ¿Tendrá usted mismo como creyente en Cristo compasión de los hombres y mujeres impíos que blasfeman del Señor, así como el Señor tuvo compasión de los fariseos, incluso de un fariseo tan calumniador y enemigo de Cristo como lo fue Pablo? ¿Tendrá compasión de los calumniadores, así como el Señor tiene compasión de ellos? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.